Buenos días, os vamos a hablar de las éticas contemporáneas. Primeramente hablaré del utilitarismo, que se incluye en las éticas de la conciencia. Es un concepto heredado de la ética de Hume. Resalta en la importancia del ser humano la búsqueda del placer. Los utilitaristas hablan de la utilidad como aquello que da placer y el placer da felicidad, que es algo a lo que aspira todo ser humano. Y se considera que todas las acciones tienen sentido por su finalidad, por esto se les considera consecuencialistas. Se desarrolla durante los siglos XVIII y XIX en Europa, en una Europa en la que las sociedades quieren más libertad, en la política y en la economía. La raíz de este movimiento está inspirada por un ideal de bienestar social. Los principales representantes fueron Jeremy Bentham. Jeremy Bentham explica que no se ha de valorar más el placer de una persona con más dinero frente a otra con menos dinero. Entre sus obras destacan la introducción a los principios de la moral y de la legislación, que habla sobre las reglas de cálculo de placeres. Que estas explican que lo moral sería encontrar mayor placer a la mayor cantidad de gente sin importar el estatus social. Y John Stuart Mill habla de las cantidades de los placeres, de las calidades de los placeres. Entre sus obras destaca esta que se llama utilitarismo, igual que la corriente filosófica. En esta habla de que hay que tener en cuenta la pertinencia moral para la calidad del placer, y para ello debe existir una sociedad bien informada y educada y sin imposiciones de la libertad. Bueno, ahora os voy a hablar de Nietzsche. Nietzsche principalmente criticó éticas, es decir, no tuvo ninguna ética en sí, sino que tuvo una antiética. Lo que principalmente criticó Nietzsche fue la moral cristiana, que lo que dijo Nietzsche es que se basaba en la hipocresía y el resentimiento. Y Nietzsche planteó el método genealógico, que este se basa en la genealogía de la moral, la cual simplemente sirve, se basa en el análisis psicológico del uso del lenguaje a partir de textos éticos y morales. Entonces, Nietzsche, aparte de plantear el método genealógico, reivindica la moral de señores, que está en contra de la moral de esclavos, la cual mantenía que todas las verdades eran universales y estaban impuestas ya por los cuales habían dicho esas verdades. Pero la moral de señores lo que explica o lo que dice es que cada uno puede argumentar la libertad creativa ante los valores. Es decir, que cada uno puede decir sus valores, puede decidir cuáles son. Y pues esta moral vuelve con el superhombre y la muerte de Dios. El existencialismo, movimiento filosófico del siglo XX que pone la existencia en el centro de toda la reflexión filosófica. Cuando los filósofos que se incluyen en este movimiento reivindican la reflexión sobre la existencia como el tema filosófico fundamental, se refiere a la existencia humana concreta. El existencialismo comienza en el periodo en guerras y tiene su máximo momento de esplendor tras la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Francia. Es habitual señalar a Soren Kierkegaard como un precursor de esta corriente. El propio Jean-Paul Sartre, en su obra El existencialismo es un humanismo, destaca dos versiones en este movimiento: el existencialismo católico con Karl Jaspers y Gabriel Marcel, el existencialismo ateo, en donde sitúa a Martin Heidegger y a su propia filosofía. En la citada obra, Sartre atribuye a su versión del existencialismo los siguientes rasgos: tesis fundamental es un ateísmo consecuente, en el la existencia precede a la esencia. El hombre es un proyecto que se vive subjetivamente. El hombre es responsable de sí mismo y de todos los hombres. Es una doctrina de la acción, contraria al quietismo. La libertad humana trae consigo los sentimientos de angustia, desamparo y desesperación. Es una doctrina que reivindica la intersubjetividad. Frente a la noción de naturaleza humana, defiende la existencia de la condición humana. Es una doctrina que permite el compromiso moral y la crítica de la conducta inauténtica. Para el existencialismo, el mundo, la vida no tiene sentido a priori. Y finalmente, el existencialismo es un humanismo. Las éticas dialógicas. Ambas teorías tienen en común su carácter dialógico. Se preocupan por la dimensión comunicativa y o lingüística. Están preocupadas por las condiciones de comunicación en las que los grupos humanos pueden elaborar códigos de valores y normas morales comunes y beneficiosas para todos los miembros. También inciden en el estudio de las estrategias de diálogo entre los individuos. Solo de este modo se puede construir un mundo moral. En primer lugar, vamos a hablar de la teoría de la justicia como imparcialidad de John Rawls. Rawls nos habla de una situación ideal de imparcialidad que podemos traducir como posición original, que es un ideal que nos debe servir de criterio de actuación en el procedimiento a seguir cada vez que nos reunamos para negociar modos de convivencia, tanto de las instituciones políticas como en las asociaciones de ciudadanos diversas o entre pequeños grupos de personas.
Rawls propone que pongamos un cierto velo de ignorancia sobre la situación real y actual que cada uno tiene en las negaciones tal como efectivamente se dan. A continuación, la teoría del discurso de Julian Habermas. La teoría ética de Habermas indaga en el lenguaje y en las situaciones diversas de comunicación entre las personas. Habermas estudia y enuncia una serie de principios y reglas que deben darse en todo diálogo para que pueda desarrollarse y concluir desde un interés moral mutuo. Un diálogo que sigue dichos principios y reglas es un verdadero discurso moral, o simplemente discurso. No se debe excluir del diálogo a ninguna persona que manifieste tener intereses en el problema sobre el que se dialogue. Una vez el diálogo, todos los interesados tienen igual derecho a la palabra, sin ser coaccionados cuando hablen. Ha de comprobarse colectivamente que la conclusión o norma moral concreta a la que se llegue después del diálogo sea asumida por todos los afectados. Habermas piensa que estas condiciones ideales son importantísimas para construir nuestras sociedades democráticas y plurales desde un fundamento moral sólido. Los valores de la imparcialidad, la libertad y la igualdad alimentan en la comunicación o diálogo ideal de la ética habermasiana del discurso.